Hola, ¿cómo andamos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Buen día, profe. Día, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Preparados. Me gusta. Este es un tema bastante interesante. Son temas repetidos. ¿Qué significa eso? Patologías frecuentes, patologías que siempre hay. La idea de la clase de hoy es identificar, diagnosticar y tratar. Entonces, a partir de ahora nosotros vamos a tratar de ver. Voy a compartir la clase, me van a avisar si pueden ver. Un pequeño caso, ¿sí? Pequeño caso con una clase a la vez. Aquí estamos. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Sí, profe. Perfecto. Vamos a aumentar un poco más este aquí. No, te vayas. Ahí estamos mejor. Ok, miren un poco. Para hablar de esta patología vamos a hacer un pequeño repaso anatómico. ¿Ustedes recuerdan del tórax? ¿Sí o no? ¿Recuerdan así bien o más o menos de lo que era anatomía del tórax? Más o menos. Más o menos. Vamos a hacer algo recordamos. Algo recuerdan. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Recuerdan ustedes que para estudiar tórax teníamos que estudiar de afuera para adentro? Paredes y después dentro en la cavidad. Hasta ahí todos recordamos que el tórax está formado por piezas óseas, el esternón, ¿sí? Anteriormente. Los cartílagos costales, recuerden que el hueso en la costilla no toca directamente el hueso, sino que está articulado a través de los cartílagos costales. ¿Sí? Perfecto. Después, atrás tenemos la columna vertebral, justamente las 12 vértebras torácicas, de T1 a T12. Adelante esternón y lateralmente tenemos las costillas. Abajo el tórax va a tener lo que se llama el músculo diafragma. El músculo diafragma es inspirador o expirador. ¿Recuerdan qué es? ¿Inspiratorio o expiratorio? A ver si se recuerda. Inspiratorio. Inspiratorio, muy bien. El principal músculo de la inspiración, ¿qué significa? Entrar aire, ¿sí? Así desciende el diafragma hacia abajo, aumenta el diámetro vertical, permitiendo mayor amplitud. Entonces, el músculo diafragma es nuestra base de la caja torácica y desciende para poder aumentar el diámetro vertical de la caja torácica. Entonces, el principal músculo de la inspiración es el músculo diafragma. Perfecto, pequeño repaso. Arriba tenemos el orificio superior del tórax que continúa con el cuello, ¿sí? Ahora, tenemos 12 costillas, ¿sí? De un lado y del otro, en total son 24, ¿sí? Tenemos 12 pares. Y si nosotros miramos por dentro, vamos a ver que de afuera para adentro empezaríamos a encontrar los músculos intercostales entre las costillas, ¿sí? Eso es lo que faltó agregar. Luego hacia adentro vamos a tener lo que se va a llamar la cavidad torácica. ¿Cuáles son los órganos dentro del tórax? Así vamos a repasar. Tenemos los pulmones, ¿sí? Derecho e izquierdo. Recuerden que el derecho pesa 600 gramos, el izquierdo 500, el derecho es más grande que el izquierdo, está más alto. El corazón, que es la parte central de nuestra caja torácica, o digamos que es el protagonista de la caja torácica, va a tener su pericardio que lo envuelve y va a tener también los grandes vasos arriba, ¿sí? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Recuerdan? Sí, doctor. Perfecto. Y les iba a mostrar también a ustedes que dentro de la caja torácica también, no sé si pueden apreciar, pero se ve un nervio que pasa bien bordeando el corazón. ¿Cómo se llama el nervio que le llega al diafragma? A ver si recuerdan. El nervio que llega al diafragma. ¿Cómo se llama? Nervo frénico. Excelente, nervio frénico.
Muy bien. El frénico derecho es más corto en trayecto, es es más vertical comparado al del lado izquierdo, porque del lado izquierdo viene, desciende, bordea el corazón, pero luego va hacia el ápex del corazón. Entonces tiene un trayecto un poco más distanciado, más largo que el del lado derecho. ¿Sí? Perfecto. Entonces nosotros vemos la relación íntima con el nervio frénico. Entonces el nervio frénico lo que hace es inervar a la parte del centro frénico del diafragma. Entonces ellos se dividen en dos partes. El nervio frénico del lado derecho inerva el lado derecho del diafragma. El nervio frénico izquierdo el lado izquierdo. Si hay una parálisis o lesión del nervio frénico, uno de los dos, por lo menos o pelo menos, como dicen, un lado del diafragma va a funcionar. Los parálisis diafragmáticos por lesiones, varias que otra cosa podría haber causado. Entonces le explico que el diafragma tiene relación con los pulmones, con el corazón, con su pericardio y este nervio que desciende aquí, el nervio frénico. Algo importante, ustedes saben que el taponamiento cardíaco es cuando hay sangre fuera del corazón, en el espacio del pericardio, entonces el pericardio lo comprime por la cantidad de líquido que tiene y hay una parálisis cardíaca, ¿verdad? Para el corazón. Entonces hay que recordar que cuando vamos a abrir el pericardio para una descompresión cardíaca dentro de la cirugía, nosotros vamos a hacer un corte vertical, nunca un corte horizontal para abrir el pericardio, porque ustedes ya saben que está el nervio frénico. ¿Entienden? No puedo hacer este cortecito en forma horizontal, tiene que ser de forma vertical. Y eso va a permitir justamente que yo pueda acceder con mayor facilidad al corazón y sabiendo que no vamos a lesionar al nervio frénico. ¿Está bien? Perfecto. Arriba tenemos los grandes vasos del corazón y si cortamos, sacamos el corazón, estamos disecando. ¿Qué tenemos en la región posterior? ¿Qué hay atrás? ¿Qué órgano podemos encontrar ahí? ¿Recuerdan? ¿Qué órgano hay detrás? Esófago, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro. Esófago. Y un poquito más arriba, casi no se ve más en la región cervical. La tráquea. Los bronquios, también los bronquios. Y esta vena que está hacia atrás se llama vena hemiácigos, la vena ácigos. La vena ácigos, como asciende y desemboca en la vena cava superior. Entonces vemos nosotros vena ácigos, vemos nosotros esófago, vemos nosotros atrás la arteria aorta, torácica descendente, los vasos pulmonares, todo eso se puede ver en la región posterior. Entonces tenemos muchísimos órganos y mucha importancia a conocer en la caja torácica. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver tomografía, vamos a ver radiografía, nosotros tratamos de identificar anatómicamente primero lo normal para luego nosotros empezar a ver si hay algo patológico, ¿sí? Estuvimos hablando que la pared torácica va a tener varios músculos, ¿sí? Y una de ellas era los músculos intercostales, externo, interno e íntimo. Recuerden eso, intercostales, externo, interno e íntimo. Son tres. Algo importante, ¿qué es lo particular en este espacio intercostal? La disposición de la vascularización intercostal va a empezar con color azul, color rojo y color amarillo. ¿Qué significa? Vena, paquete, vena, arteria y nervio intercostales. ¿Dónde están ubicados eso? Está en el borde medial. Si pueden ver, la costilla tiene un borde lateral y un borde medial. En el borde medial, casi, en la cara medial, casi en el borde inferior, pero no lo es. En la cara medial va a estar el famoso VAM, V-A-N, VAM, vena, arteria y nervio intercostal. Va a tener una ubicación estratégica aquí. Entonces nosotros cuando tratamos de acceder, entrar dentro de la cavidad torácica, podemos nosotros hacer un corte justamente en el borde superior de la costilla. Recuerden eso. En el borde superior sí puedo cortar. Hay unos pequeños vasitos, sí, que son ramos musculares que casi no tiene tanta significancia de sangrado porque comprimiendo, colocando alguna estructura suele parar el sangrado.
Perfecto, entonces nosotros tenemos aquí el paquete vasculo nervioso intercostal aquí arriba y abajo tenemos unos pequeños vasitos. Entonces yo voy a encontrar tres músculos: oblicuo, intercostal externo, intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Son los tres músculos que yo debo de atravesar para colocar un DREM, para cortar y abrir la caja torácica, para hacer una punción, una toracocentesis. ¿Recuerdan eso? Tenemos que siempre buscar el borde superior de la costilla. Recuerden eso, siempre el borde superior. ¿Por qué no entramos por el borde inferior? Porque ahí podemos encontrar en su cara medial el paquete vasculo nervioso y podemos lesionar y ese empieza a sangrar bastante, ¿verdad? Entonces sangra y confunde mucho a la hora del diagnóstico, ¿verdad? Otra cosa muy importante antes de empezar a hablar de nuestra patología, miren, ¿ustedes recuerdan qué significa mediastino? Mediastino. Essa área do tórax, doutor, tipo É o meio, a divisão do meio do... En la parte central, excelente. Pero ¿cómo ustedes podrían definir? ¿Cómo definirían ustedes? mediastino. Mediastino, ¿qué es? Mediastino é a área posterior do esternão. Excelente. ¿Otra definición, chicos? É a capa que recobre o pulmão. Puede ser, puede ser. Otro, aún no me convence esa definición. Está muy bien ubicados, es aquí, la parte central. Recuerden, en la región central está el mediastino. El mediastino es un espacio virtual. Recuerden, espacio virtual ubicado en la caja torácica entre las pleuras pulmonares. ¿Entienden? Va a estar bien en la parte central, entre las pleuras pulmonares, pero es un espacio virtual. ¿Qué significa? Que yo no puedo abrir el tórax y buscar mi mediastino. ¿Por qué no voy a encontrar? Porque es un espacio virtual. Entonces, ¿por qué estudiamos? Porque cuando está ocupada por tumoraciones, líquido, aire, de repente alimento, una perforación esofágica, existe, ¿entienden? Entonces está ubicado ahí. Y entonces nosotros sabemos que el mediastino es un espacio virtual situado entre las pleuras pulmonares. Entonces es importante conocer un poco del mediastino. Miren, acá la imagen en color verde o verde claro, en esta parte central aquí, sería el mediastino, sí, un espacio virtual, pero está ocupada por el corazón. ¿Está bien? Recuerden eso, es un espacio virtual situado en las pleuras pulmonares, pero está ubicado en la parte donde está el corazón. Sí, hasta ahí se entiende que es un espacio. Para poder estudiar mejor el mediastino, miren, nosotros vamos a dividir el mediastino. Acá podemos observar esternón por delante, ¿sí? Orificio superior del tórax hacia arriba, diafragma hacia abajo y hacia atrás la columna vertebral desde T1 hasta T12. Vamos a hacer una línea horizontal que va a pasar desde el ángulo de Lewis, que es el ángulo esternal, entre el manubrio y el cuerpo se forma el ángulo, y esa línea va hacia atrás hasta la vértebra torácica 4, la cuarta vértebra torácica. Eso va a dividir nuestro mediastino en dos: superior por encima de ella, donde están los grandes vasos, ¿sí? Y por debajo el mediastino inferior. Entonces dividimos lo siguiente: el mediastino se divide en superior e inferior. Tenemos solamente dos mediastinos. Pero el inferior se vuelve otra vez a subdividir otra vez en tres: anterior, medio y posterior, a través de esta estructura aquí. ¿Qué podría ser esto de color azul que está aquí? Un color más fino, más refinado, que está sobre el diafragma. ¿Qué representa esto? As pleuras do pulmão, não sei. Podría ser también otra cosa. ¿Qué más? Pleura, otro. Que no sea pleura. Pericárdio. Pericardio, muy bien. Entonces recuerden que en el mediastino medio, en la parte central está el corazón.
Entonces vamos a tener lo siguiente. El pericardio que está por delante del corazón delimita por delante de ella el mediastino anterior. Entonces, entre el pericardio anterior y el pericardio que está por detrás es el mediastino medio. Y detrás del pericardio posterior del corazón hasta la columna es el mediastino posterior. Entonces, el mediastino va a dividir en superior e inferior, y el inferior se subdivide otra vez en 3 mediastinos por medio del pericardio. Entonces, todo lo que está por delante del corazón es mediastino anterior. Todo lo que está en el medio, donde está el corazón, es el mediastino medio, y todo lo que está hacia atrás del corazón es el mediastino posterior. ¿Está bien? ¿Qué tal el repaso anatómico? ¿Bien? Estamos tratando de recordar un poco de lo que es anatomía. Perfecto. Caso clínico. Perfecto. Vamos a empezar nuestro pequeño caso clínico acá para tomar en cuenta nada más. Tenemos un paciente de 17 años, sexo masculino, ¿sí? En su antecedente patológico no hipertenso, diabético, un paciente joven, ¿sí? Pero lo que tiene de antecedente es que el paciente ya se había operado una herniorrafia izquierda, se operó una hernia inguinal, pero herniorrafia significa que no utilizó una malla de polipropileno para reforzar la pared, solamente utilizaron los hilos, y al utilizar solamente hilos, eso se llama herniorrafia, ¿sí? Herniorrafia. Y el paciente es fumador, imagínense, ya es fumador, 17 años, perfecto. O sea, vamos a empezar nuestro pequeño caso clínico y vamos a ir viendo qué vamos a ir encontrando. Datos de valor, 17 años, masculino, posoperado ya, hace un tiempo atrás, 1 o 2 años atrás, de una herniorrafia, hernia inguinal. ¿Qué vamos a encontrar con él? Su antecedente en la enfermedad actual dice lo siguiente. Paciente de 17 años de edad que acude a urgencia refiriendo que desde ayer, 24 horas antes, por la noche, presenta dolor en hemitórax derecho, dificultad para inspirar, meter aire, en ocasiones tos seca, no fiebre, no vómitos ni diarrea. Antecedentes de golpe en región torácica por caída de propia altura por la escalera de la casa. Tenemos un trauma así. Por lo menos hasta aquí es un paciente. Lo que llama la atención es la tos, el dolor a la inspiración en la región del torácica, ¿verdad? Pero ¿de qué lado? Hemitórax del lado derecho. Él refiere dolor en hemitórax del lado derecho. Al examen físico del tórax, ¿sí? Directamente se realiza la inspección y se constata una escoriación en hemitórax derecho. O sea que realmente lo que él está diciendo probablemente es cierto porque se ve una evidencia de una escoriación importante ahí en hemitórax derecho. Percutimos y hay una hipersonoridad en hemitórax derecho, como si fuera un tambor. Hace un ruido como si fuera un tambor, ¿verdad? Una hipersonoridad. En la ocultación, murmullo vesicular disminuido en campo medio y ápex. Si vos te vas ocultando de arriba para abajo, vértice, medio, ¿sí? Están abolidos en base, disminuido arriba y abajo, y en base es totalmente, no se escucha nada. ¿Cómo haces para identificar si está disminuido o no? Vas comparando con el del lado izquierdo, derecho, de vértice a base. Entonces ahí vos escuchás, bueno, se escucha mejor del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces está disminuido del lado derecho. En base se escucha del lado izquierdo, en base del lado derecho está abolido. ¿Qué significa? Que no tiene ni una sonoridad, ni un ruido. Eso ya llama la atención. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se está entendiendo el caso clínico? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, tenemos 2 preguntas que contestar. ¿Qué estudio voy a pedir y cuál es la sospecha? Raio-X de tórax, Tórax. Perfecto. Y Radiografía, vamos a empezar así. Vamos a pedir una radiografía simple de tórax posterior anterior. Perfecto. ¿Por qué yo le voy a pedir una radiografía primeramente? ¿Qué es lo que ustedes están sospechando que tiene el paciente? Un neumotórax. ¿Podría ser otro? Poderia ser tromboembolia, profe. Puede ser otro. fratura. Fractura costal, muy bien. Otro. Hemoneumofractura, tromboembolia pulmonar. Todo puede ser, realmente sí.
Entonces, cuando vos estás sospechando de una patología torácica, en este caso el antecedente de trauma principalmente, entonces podríamos hacerle una radiografía de tórax, podríamos hacerle una tomografía, resonancia, puede ser varios estudios. Pero de elección ustedes saben que nosotros siempre hacemos una pequeña placa de tórax, ¿verdad? Ahí hicimos la placa de tórax. ¿Qué ustedes podían encontrar? En la base tiene como fosse líquido, aí seria investigado, né? Profe, aqui perto do esôfago, aqui é o que passa aqui? É um fio no paciente? É o que? Tem algo aqui, eu não sei descrever. Isso aí, onde você... Do lado. Do lado do... Aqui, aí. Perfecto. Ahí. Buena observación. Estamos observando todo, perfecto. Vamos a empezar siempre. Recuerden, nosotros cuando vemos imágenes, primero vemos de afuera para adentro. Vamos a empezar de afuera, ¿sí? Miramos la densidad de la pared torácica, ¿sí? Tiene la misma densidad que del lado opuesto. Perfecto, densidad. Si tenía alguna perforación o algo, aquí se veía aire, ¿ok? Podríamos encontrar alguna deformidad, algún hematoma. Muy bien. Otra cosa, las escápulas, ¿sí? ¿Están abiertas hacia afuera o no? Están un poco abiertas. Acá se ve la línea de la escápula del lado derecho, línea de escápula del lado izquierdo. Perfecto. Clavícula centrada, ¿está bien? La columna vertebral está bien en la posición normal. Diafragma vemos aquí. Corazón, este es un tórax longilíneo, ¿verdad? Acá arriba, miren un poco. Esta es la región de la laringe, ¿sí? La laringe es continuación de la... ¿Qué órgano viene debajo de la laringe? Traquea. La tráquea. Muy bien, la tráquea. Fíjate, vamos a ver. El aire entra por la tráquea y luego viene y lo tiene que definir a ella. Tiene que dividirse uno del lado derecho y viene otro uno del lado izquierdo. ¿Ok? El derecho es más vertical y el izquierdo es más horizontal. No sé si pueden apreciar, pero se ve bien horizontal del lado izquierdo y más vertical del lado derecho. Lo que sí se puede apreciar bien aquí también es el botón aórtico que cabalga sobre el bronquio principal izquierdo. La arteria aorta está aquí. Entonces lo que vos viste en la línea es la línea de marcación nada más de la vía aérea. En este caso sería de la tráquea con el bronquio de un lado del otro. Perfecto, columna vertebral. Ahora, otra observación. Las costillas vamos a observar, ¿sí? De un lado, del otro, y vamos a ir observando cómo se van poniendo. Si se ponen muy horizontales, llama la atención, ¿ok? Porque ellos tienen que hacer una cierta curvatura siempre. Perfecto. Aparentemente costilla nos vemos muy deforme. Faltaba una de lateral para poder observar bien si hay o no una fractura evidente. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué más pueden observar en la imagen que está llamando la atención? Esto sería el lado derecho, este sería el lado izquierdo, ¿sí? Donde está el ápex del corazón. Es un tórax longilíneo, ¿verdad? Pero se ve bastante bien el tórax. ¿Qué podíamos encontrar nosotros en esta imagen que le llama la atención? Miren bien. La base, doutor, del pulmón. Excelente base. Hay una alteración en la base, ¿sí? Bien aquí. Perfecto. ¿Otro más? É como se tivesse algum líquido. Podría ser, pero el líquido tiene que marcar otra forma, pero está sospechando, estamos ahí. Perfecto. ¿Otra cosa más? Vamos a mirar de afuera para adentro, miren, costilla y vamos a ir entrando así. No sé si pueden apreciar, pero le voy a marcar yo, ¿sí? Miren un poco aquí. ¿Se ve algo o no? Sim, uma mancha diferente, uma mancha... Não sei descrever, mas tem algo aí. Pulmão com atelectasia? Excelente. Miren un poco, exactamente, compañera. Mira, esto es un pulmón de un lado, del lado derecho. Y miren un poco cómo el pulmón está bien marcado, bien delimitado, ¿sí? Se puede apreciar las líneas. Es una línea.
una línea bien marcado. Y del otro lado, nada. Não aparece. No aparece. Entonces ya está diferente. Ya Sí. está diferente. No- Está disminuindo. hay algo que está mal ahí, algo que está mal. ¿Qué coincide? Coincide con la región del dolor, coincide con la semiología que yo encontré. Entonces, este paciente, como dijo el compañero, como todos ustedes están sospechando, tiene alguna patología torácica, ¿no? En este caso, esto que vemos aquí, como dijo el compañero, si era líquido tenía que borrar, tenía que ser de esta densidad, más denso. Pero como nos está viendo con esa densidad, nosotros vemos esta línea de marcación, significa que hay aire fuera del pulmón, ¿sí? Y salió fuera del pulmón y se quedó en la caja torácica, comprimiendo el pulmón del lado derecho. Entonces el paciente tiene tos, Neumotórax. E neumotórax. Excelente, un neumotórax, muy bien, un neumotórax. El paciente está con un cuadro de un neumotórax. El neumotórax es cuando hay aire fuera de la cavidad, fuera del pulmón, ¿sí? Y se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral, se separan. Normalmente no están separados. Ustedes pueden apreciar del lado izquierdo como no están nada separados. Está todo normal aquí. Pero aquí sí se ve bien separados. Significa que en nuestra radiografía, mirando de afuera para adentro, nosotros encontramos un neumotórax de esa región. ¿Entienden? ¿Pudieron ver la diferencia? ¿Sí? Sim, Bien, prof, aí, tem uma dúvida. É assim, quando eu tenho um raio-x, esse neumotórax, ele fica assim bem delimitado de aire Así ou mismo. às vezes não? Exactamente. Dependiendo, la respuesta sería, dependiendo del grado de lesión, podemos apreciar bien delimitado o a veces la delimitación un poco más hacia afuera. Sería un grado 1. Entonces siempre hay que observar bien, pero sí se ve el neumotórax. Tiene que observar bien, primero todo de afuera. Después te va entrando hacia adentro y va comparando los lados y luego vas a encontrar la línea de demarcación. Por ejemplo, a ver aquí. Siguen un poco el borde de la escápula, borde superior, y el borde espinal o borde medial, miren, está bien delimitado también. Y esta línea de delimitación es lo que suele confundirnos a veces, ¿ven? No sé si pueden apreciar acá la escápula, hace una línea aquí. La escápula de ese lado y la escápula de este lado. Lo que hace esta línea es confundir con un neumotórax. Entonces, por eso yo pregunté si la escápula está bien abierta, si el paciente abrió el miembro superior, si elevó los miembros superiores para poder abrir la escápula y permitir ver mejor. La técnica de la radiografía tiene que ser bastante buena, pero recuerden que van a encontrar esta línea de marcación que hace una ligera curva sobre el ápex pulmonar, entonces vemos nosotros bien delimitado en un neumotórax. ¿Entienden? Sí se puede apreciar, hay que observar bastante bien y anatómicamente delimitar todas las estructuras para no confundirse. ¿Está bien? Acá. Bueno, este es del lado izquierdo, pero quiero que vean qué es lo que estaba ocurriendo en esa radiografía. Desde el lado nosotros vimos, este lado por ejemplo se ve todo bien expandido el pulmón y el otro lado tiene un pulmón atelectáxico como dijo la compañera. Tiene una compresión porque el aire que estaba dentro del pulmón del lado de ese lado perforó y salió y lo que hizo fue conservar dentro del tórax, pero el aire de afuera comprime al pulmón, no permitiendo la buena expansión pulmonar. Eso sería un neumotórax. Recuerden eso, aire. Si era líquido íbamos a ver otra densidad que íbamos a apreciar ahí, ¿sí? El neumotórax es un poco diferente, pero está casi iguales. Muy bien. Como dijo la compañera, se puede apreciar esa línea de marcación en todas, dependiendo del grado de neumotórax. Dependiendo del grado de neumotórax, yo puedo observar bastante nítido, bastante marcado a partir de un grado 2 y un grado 3. Pero un grado 1 tengo que observar varias veces para encontrar la línea de demarcación. Grados o tamaños. ¿De qué depende mi grado de neumotórax? Depende de mi clavícula. Volvemos a la radiografía, ¿sí? Acá. Vamos a identificar. Acá arriba vemos nosotros la extremidad acromial de la clavícula.
cuerpo clavicular, extremidad external, ¿sí? ¿Se puede apreciar o no la clavícula? ¿Pueden ver? Sim, dá para ver. Bueno, vamos a hacer una línea que pasa por la parte media de la clavícula y acá una línea media que desciende hacia abajo. Todo lo que está de la línea media para afuera es un grado 1. Todo lo que está en la línea media mismo es un grado 2. Esto que vemos nosotros es un grado 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en la línea media de la clavícula. Entonces tenemos nosotros un neumotórax grado 2. Hasta ahí. Todo lo que está de la línea media hacia adentro es un grado 3. Y si ya no se ve ni un pulmón es porque tiene un neumotórax hipertensivo. Algunos nos llaman grado 4, pero ya pasa a ser un hipertensivo, ya pasa a ser a un paciente que ya llega a un estado más grave, donde hay que inmediatamente realizar una punción o un tubo de drenaje lo más rápido posible. Estos sí dan tiempos para que vos puedas hacerle una radiografía, puedas estudiarle, puedas tomar decisiones. Entonces le explico, el neumotórax se clasifica en 3 grados. 1, por fuera de la línea media. Grado 2, en la línea media clavicular. Grado 3, por dentro de la línea media. ¿Se entendió eso o no? Acá. Grado 1. Sí. Línea media grado 2. Y por dentro de la línea media grado 3. ¿Ok? Hasta ahí se entendió mejor. Se entiende, ¿verdad? No creo que esté tan complicado. Sim, doutor. Perfecto, entonces vamos a avanzar. Sim, doutor, deu para entender. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del neumotórax? ¿Qué ustedes harían? Dreno de tórax. Muy bien, muy bien. Otra cosa que podríamos hacer. Lo que quiero preguntar es, ¿se puede hacer tratamiento conservador? Esa es una buena pregunta. ¿Harían tratamiento conservador en el neumotórax? Aspirar o ar, pro. Sí, esa Não, prof, só dreno. Excelente, es una buenísima discusión. Estas son discusiones que siempre van a escuchar. El neumotórax se tiene que drenar siempre o se puede hacer tratamiento conservador. Entonces hay un versus, siempre hay un versus. Entre los dos siempre es bueno drenar, eso es cierto. Siempre hay que sacar el aire de adentro. Pero, siempre hay un pero. Nosotros vamos a ver lo siguiente, voy a volver en la imagen anterior, dice, en un grado 1, grado 2, grado 3, ¿cuál ustedes creen que pueden complicar al paciente? Grado 3. Grado 3 es complicadísimo, ya sabemos ya. Entonces, grado 3, ¿colocamos DREN, sí o no? Sí. Sí, perfecto, porque hay que sacar el aire, no hay cómo. El pulmón no se va a expandir nunca. En un grado 2, Sim, doutor. en un grado 2 hay que colocar también. ¿Por qué? Porque grado 2 es más fácil que en grado 2 se vaya a un grado 3 que vuelva a un grado 1. ¿Entienden? El grado 2 ya es bastante. ¿Vieron la radiografía? Voy a volver otra vez. Este es un grado 2. Miren la cantidad de aire que ya hay. No hay cómo volver a absorber eso. Bueno. Después, en un grado 1, como es pequeño, ¿sí? Não colocaria. No colocaríamos nosotros un tubo de drenaje pleural, pero el paciente no va para la casa. El paciente se queda internado y se queda en observación. ¿Por qué? Imagínense que un grado 1 pasa a un grado 2 o pasa a un grado 3. Eso es lo que puede suceder. El grado 1 es más fácil de absorberse, pero puede irse a un grado 2 o un grado 3. Entonces el paciente queda internado. ¿Qué hacemos? Evoluir, né, doutor? Puede evoluir. Muy bien. Lo que quiero explicarle es lo siguiente. El tubo de drenaje pleural vamos a hacer. Indicaciones directas van a ser grado 2, grado 3. Eso ya sabemos. Grado 1, el paciente queda internado. Vamos a hacerle radiografía. Vamos a diagnosticar grado 1. El paciente queda internado. Vamos a hacerle radiografías seriadas en cada 6 horas. Si se hizo ahora, luego en 6 horas vamos a hacer otra radiografía. ¿Para qué vamos a hacer otra radiografía? Para ver o acompanhamento, né? Para fazer o acompanhamento se está evoluindo ou não. Excelente. Si aumentó o no. En las 6 horas. Después, en las 6 a las 12 horas vamos a hacer otra vez. Hasta las 24 horas.
entre 24 horas el paciente no aumentó el tamaño de su neumotórax, grado 1. Perfecto, el paciente se queda en observación 24 horas, se vaya a la casa con signos de alarma y con un pedido de radiografía para que vuelva, con síntomas de dificultad respiratoria, dolor torácico, tos intenso. Entonces vuelve el paciente y se hace la radiografía, ¿verdad? En el caso de que el paciente viva muy lejos, no de la zona, se queda hasta 48 horas. Entre 24 a 48 horas podemos hacerle placas seriadas. Le haremos placas seriadas cada 6 horas durante 24 horas y luego, para el día 48, o sea, en 2 días después, se va a hacer una radiografía de control. Y ahí ya vamos a ver si hubo aumento o hubo disminución. Grado 1 fácilmente puede absorberse, ¿sí? Hay un porcentaje muy bueno que puede absorberse, pero dependiendo de la causa siempre. Entonces, vamos a complicar un poco más. El paciente vino ya un politrauma, paciente con Glasgow menor a 8, intubado, el paciente está intubado. No le haces una radiografía y ve un grado 1. ¿Le haces o no le haces un tubo de drenaje pleural a ese paciente? Faz o dreno de tórax imediatamente. ¿Por qué sería? Porque ele pode complicar de acordo com a patologia que ele está. Ele está entubado, tem respiração mecânica, e ele pode complicar bem mais fácil do que o outro que não tem nada. Excelente. Y tampoco va a decir si está doliendo y si tiene dificultad para respirar, ¿verdad? El paciente está intubado, él no te va a hablar. Excelente. Esa pequeña observación es muy buena. Entonces, todo paciente intubado o que va a entrar a terapia, ¿sí? Va a entrar a terapia intubado, todo paciente que va a entrar y tiene un neumotórax grado 1, hay que drenar, hay que colocar un dren, porque se vio que las máquinas, los respiradores envían una buena ventilación pulmonar, pero ellos no miden el grado de dolor. Entonces el paciente, cuando tiene un cierto dolor, respira con mayor dificultad. En este caso está intubado, entonces envía bajo presión aire en los pulmones. Entonces se puede ir de un grado 1 a un grado 2 a un grado 3. ¿Entienden? Por eso estos pacientes que van a terapia y que están intubados, sí hay que drenar un neumotórax, ya sea grado 1, ¿sí? Igualmente, la única indicación de colocar tubo de drenaje pleural en un grado 1 es, como yo le mencioné, paciente que está intubado y va a entrar a terapia intensiva. ¿Está bien? El resto es conservador, como dijimos, placas seriadas, grado 2 y 3 es directamente colocar un DREM. Acá vemos la imagen. ¿Qué estamos observando aquí? Un dreno de tórax. Un drenaje de tórax. ¿Qué buscamos en el drenaje de tórax? ¿Drenar qué? Ou líquido. Líquido o exudado. Y aire. y aire. Siempre tienen que recordar, sacamos líquido y también sacamos el aire. En la figura de abajo, viene aquí, vemos nosotros un sistema de sellado al vacío con agua. Tiene agua en la base y aire hacia arriba. El agua lo que hace es no permitir que el aire de afuera entre hacia adentro, ¿sí? Entonces puede salir el aire a presión, burbujea. ¿Cómo es burbujea en portugués? Cuando borbulhar. Exactamente, eso sucede y entonces sale el aire y sale bajo presión aquí y sale al exterior por otras válvulas que están a los lados. Entonces tiene dos sistemas aquí, uno que permite la salida del aire del tórax o líquido del tórax, pasa por el líquido, es salido hacia afuera a través de la parte vacía y sale luego al exterior a través de sus válvulas, ¿verdad? En el caso de que sea aire. Y si es líquido, se va depositando el líquido aquí. Entonces, ¿qué significa? Que la presión torácica es mayor que la atmosférica. Entonces, eso permite que ese sistema podamos utilizar. Eso es lo bueno, lo positivo. No ven el abdomen. El abdomen podemos abrir, colocar un dren y ver si sale líquido o no, pero no es necesariamente que todo abdomen que abrimos hay que colocar un dren. ¿Por qué? Porque ahí no tiene una presión negativa. A eso es lo que voy. La caja torácica sí tiene una presión más negativa. ¿Por qué?
para mejor expansión pulmonar, para que el retorno venoso sea mejor, porque recuerdan que las venas van contra la gravedad. Entonces eso, el tórax, cuando entra la sangre dentro del tórax tiene mayor facilidad de empujar la sangre, la precarga, ¿verdad? En las aurículas. Entonces tenemos una buena presión torácica, justamente por eso. Entonces, para tomar en cuenta nada más. Entonces, el drenaje torácico, ¿cómo lo hacemos? Se hace con anestesia general, anestesia raquídea, anestesia local. ¿Cómo podemos colocar un dren? ¿Cómo ustedes piensan que le podríamos colocar? Pode ser Anestesia uma... local, no braço, até costal, nas costilhas, quer dizer. Muy bien, muy bien. Anestesia local. ¿Otro? Prof, eu não sei como vocês chamam aí. A gente fala aqui no Brasil dormonide, propofol, algo para poder relaxar, dormir. Sedación. Sedação leve. Y sedación leve. Podemos. Niños, pacientes muy agitados, pacientes con algún trastorno psiquiátrico, pacientes especiales, niños especiales o adultos especiales, donde ustedes no van a poder realizar dicho procedimiento, le hacemos exactamente una sedación. Puede ser combinada, local sedación, ¿sí? O puede ser solamente local. Excelente, buenísimo. No es necesariamente que tenés que hacer una anestesia raquídea o una anestesia general para este procedimiento. A no ser que vos tenés que entrar a operar a un paciente y ahí ya cambia la historia, ¿verdad? Paciente politrauma cambia un poco la historia, porque si tenés que operarle de un traumatismo de tórax, abdomen y tengamos que colocar un DREM, vamos a tener que utilizar la anestesia de la cirugía. Pero la respuesta sería, normalmente usamos anestesia local en la región de la herida. Haríamos alguna sedación, se puede hacer alguna sedación en algunas que otras, como yo les mencioné, comorbilidades, ¿sí? Lo que se hace es un pequeño corte oblicuo de arriba para abajo, siguiendo las costillas, se separan las musculaturas con el dedo, se introduce el dedo, se siente la pleura como si fuera una hoja de papel, se rompe eso, se sienten los pulmones tocando el dedo y se coloca el dren hacia adentro, ¿sí? Y eso sería más o menos el procedimiento. Se hace una ligadura aquí de la piel con el dren. Dijimos que vamos a drenar líquido o aire, en este caso aire. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que va a tener el paciente el tubo de drenaje pleural? ¿Cuánto tiempo? Dependendo da patologia, 72 horas. Excelente, dependiendo de la patología. Vamos a ver en este caso, nuestro paciente especial que vimos ahora, o sea, especial no, nuestro paciente que tuvo traumatismo, no vimos fractura, ¿sí? Vimos neumotora grado 2, colocamos un tubo de drenaje pleural, el paciente empieza a burbujear aire. Le vamos a pedir al paciente que haga fisioterapia respiratoria, ¿sí o no? Sí, prof. Excelente, fisioterapia respiratoria. ¿Cómo se dice? Insert balloon, ¿puede ser? Insert balloon se dice para inflar el globo. Sí, profe. Claro, vamos a decirle que agarre una botella de agua, que coloque un pajita de canudinho y que empiece a soplar y hacer burbujas. Y empieza a soplar. ¿Qué pasa con eso? Hace que el pulmón se expanda con fuerza y que vaya comprimiendo el aire o el líquido que hay de exceso y empiece a salir por el DREM. ¿Entienden? Fisioterapia respiratoria. O se compra un aparato que se llama TriFlow. El aparato TriFlow tiene 3 boliñas y los 3 tienen que alcanzar el techo, utetu, al soplar o al inspirar. En realidad es soplar. Entonces eso mantiene las pelotas, las boliñas arriba en un cierto margen. Entonces el paciente es como si fuera un juego, un juego, ¿verdad? Un juego. Entonces las pelotas se quedan arriba y el paciente está jugando con eso y hace que la caja torácica empiece a expandirse mejor, el pulmón se expanda mejor. Y como dijo la compañera, dependiendo de los días, entre 24, 48 horas o 72 horas, el paciente va mejorando. Entonces yo ya le voy a hacer radiografía. Si ya le hice hoy, ya coloqué mi tubo de drenaje pleural, voy a hacerle mis radiografías cada 24 horas. Día 1 es hoy. Le hice la placa, diagnostiqué el neumotórax, coloqué el DREM, vuelvo a hacer la placa para ver si el DREM está bien y si mejoró con la radiografía. Miren un poco. Esta imagen aquí. ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué ven en esta imagen? Uma melhora do pneumotórax. Una mejora.
¿Qué más encuentran en la imagen? ¿Qué llama la atención en esa imagen? O aumento. Dreno. El aumento de la expansión pulmonar y el dreno. Muy bien, los dos. Vimos una expansión pulmonar y estamos viendo el dreno. No sé si todos están viendo ahora, pero miren un poco cómo está bien marcado esta línea. Es el dreno torácico, ¿sí? Si pueden apreciar, ven la línea. Vamos a empezar de arriba. La línea viene y para. ¿Por qué aquí paró? ¿Por qué no continúa la línea aquí? ¿Qué sucedió? Viene aquí. ¿Qué sucedió con la línea ahí? ¿Saben? Como no hay más aire en las pleuras, tiende a este espacio a disminuir, ¿no? Él fica más ausente. Sí, esa línea aquí ya no. Pero miren, esta línea que es del tubo del dren, miren. El dren tiene una línea bastante pronunciada, ¿sí? Y ven esta parte aquí, no tiene imagen. ¿Por qué paró la línea ahí? ¿Por qué se cortó la línea? Porque está por causa da costela, doutor? debajo de la clavícula. Podría ser por todo eso, pero igual se tiene que ver la línea. ¿Saben por qué ahí no tiene? Porque ahí, ¿saben por qué? Porque ahí está la fenestra. La perforación del tubo está ahí. Tenemos una perforación aquí, en la punta, aquí y a los lados. Entonces tiene una pequeña perforación aquí. ¿Entienden? Eso se llama fenestra. ¿Ok? Las perforaciones que tiene el tubo de drenaje pleural se llaman fenestraciones. Lo que quiere indicar es que acá te muestra la fenestra. Si esta fenestra estaba por fuera aquí, el aire va a acumularse bajo la piel o el aire de afuera puede entrar hacia adentro. Lo que te marca esta fenestra, que es la última fenestra, nosotros tenemos que siempre observar, ¿dónde está la fenestra? Ah, está aquí. Perfecto, está dentro del tórax. Estamos todos tranquilos. Pero si yo no encuentro mi fenestra, mi tubo de Dren, este está bien colocado, bien arriba, pero a veces colocan bien acá cerca nada más, y esa fenestra puede pasar la caja torácica hacia afuera y drenar el aire de adentro, no mejora el paciente, ¿entienden? Profe, es una perforación aquí dentro del tubo. ¿Todos los tubos tienen la fenestra? Excelente pregunta. Todos tienen, todos. La pregunta sería después, ¿qué cantidad tiene de fenestras? ¿Deberíamos nosotros controlar las fenestras? Son dos preguntas bastante interesantes. Sí, todos tienen multifenestrados, son muchos. Entonces yo debo de controlar. Lo que yo hago siempre es dejar dos fenestras, una aquí que se ve ya y otro probablemente a los lados. Luego hago un corte y solamente dejo dos y nada más que dos fenestras. Particularmente yo hago esa técnica. ¿Por qué? Porque así yo puedo manejar mejor. Yo sé cuántas fenestras tengo y yo identifico. Porque a veces el paciente hace un neumotórax residual por la mala colocación. ¿Entienden? La técnica fue mal empleada o el control fue mal hecho. Entonces, para evitar todo eso, yo suelo dejar particularmente solamente dos fenestras. Hace la misma función. ¿Entienden? La diferencia con las multifenestradas es que vos tenés que observar bien dónde están adentro. Entonces, no me gustan las multifenestradas porque si vos no controlas la última fenestra, ella puede pasar por aquí, pasa desapercibida y no mejora el paciente, ¿verdad? ¿Entienden? Le explico lo particularmente por qué yo dejo solamente dos y nada más que dos fenestras, dos buraquiños. ¿Ok? Todos tienen fenestras, ¿sí? Acá vimos entonces, colocó el tubo Dren. Ya no vemos nosotros el neumotórax. Mejoró, entonces imagínense un grado 2 que tenía el paciente. Le colocamos un tubo de Dren y el paciente mejoró casi curado. ¿Entienden? Todo lo que sucedió fue para que pueda drenar eso. Evolución del paciente. Paciente con evolución favorable, post colocación del tubo de drenaje pleural. Después de 3 días de ingreso, se retiró el tubo de drenaje pleural. ¿Cuáles son las indicaciones para retirar el tubo de drenaje pleural? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían para ustedes? Ah, está bien el paciente, vamos a retirar el dren y va para su casa. ¿Cuáles son las indicaciones para decir sí, voy a retirar el tubo de drenaje pleural? O paciente precisa de estar respirando bem,
Muy ter bien. uma boa imagem do raio-x. Una buena expansión pulmonar, muy bien. Radiografía. Após a retirada do tubo, ele precisa ficar em observação 24, 72, 24, 36 horas? Podría ser. ¿Qué más? ¿Qué otra indicación más? Además de la expansión pulmonar, la buena clínicamente. A percussão. Mejora, muy bien. Doutor, poderia fazer o teste de campear o tubo para poder ver como o paciente vai se comportar? También, voy a explicar eso muy bien. Muy bien, está súper bien. ¿Qué faltó agregar? Además de, podemos pinzar el tubo de drenaje pleural, ver si el paciente no tiene dificultad respiratoria. Fisioterapia respiratória junto com essa pinçagem. Muy bien, exactamente. Normalmente nosotros pinzamos 7 de la mañana en la recorrida médica y luego para el mediodía o la 1 de la tarde el paciente, si durante todo ese tiempo el paciente no tuvo dificultad respiratoria, desaturación y todo lo demás, eso ocurre mucho con las fenestras, ¿sí? Pero bueno, el paciente mejora, le hacemos una radiografía, vemos una buena expansión pulmonar, retiramos el DREM. Perfecto, 72 horas aproximadamente. Pero, ¿cuál es otra indicación? La otra indicación es que, además de aire, dijimos que podría salir líquido. Entonces, si sale líquido, ¿sí?, menor a 100 ml en ese DREM, porque dijimos que puede haber líquido pleural ahí, ¿verdad? Si imagínense que tenga 200, 300 líquido, ¿vamos a retirar o no vamos a retirar? No vamos a retirar porque el paciente puede hacer un derrame pleural. Entonces, nosotros lo que hacemos es siempre controlar todo lo que ustedes dijeron, más la cantidad de líquido que sale por el DREN. Recuerden, menor a 100, un líquido citrino o un líquido claro. Si sale un líquido hemático, cero hemático, no recomendado retirar. ¿Entienden? A eso es lo que voy. ¿Cuáles son las indicaciones? Que salga menor a 100, que sea el líquido claro o citrino medio amarillento, ¿entienden? Eso sería menor a 100. Buena expansión pulmonar, se pinzó, paciente mejoró clínicamente, buena imagen por radiografía, se retira el DREM. ¿Se observa o no se observa si el paciente mejora? ¿Cómo eso es? Yo tiro el DREM y después hago de nuevo otra radiografía y veo si la técnica de retirada fue buena y no hay ni un neumotórax. El paciente puede quedarse en observación entre 1 a 2 horas más y luego va para su casa. ¿Entienden? En ese mismo día se puede ir el paciente. Pero si vos retiraste, quedó un neumotórax grado 1, ahí, como dijo la compañera, entre 24, 36, 48 horas más se tiene que quedar en observación. ¿Entienden? Todo depende de la buena técnica de retirada. Prof, posso pedir também uma gasometria para saber las trocas gasosas? Ese vas a pedir en el inicio, ¿sí? Cuando llega el paciente con una dificultad respiratoria. ¿Está bien? Muy bien, buenísima pregunta. Sí, le vamos a hacer laboratorio. Recuerden que nosotros vamos a hacerle varias cosas. El examen de sangre, examen de... en el examen de sangre vamos a pedir gasometría, electrolito, podemos pedir también coagulograma, tipificación, todo eso vamos a pedir siempre, ¿sí? Perfecto. Sí pueden pedir, pero antes. Doutor, mesmo assim, el grado 1, eu peço a gasometría. Sería bueno nosotros tener siempre paciente con un buen control respiratorio. Yo creo que es bastante factible pedir porque después vamos a comparar con la evolución en el tiempo. ¿Entienden? Vamos a ir comparando siempre. En un grado 1 vos me decís, paciente intubado, sí. Ahí está. Paciente intubado, grado 1, sí. Grado 1, que el paciente no está intubado, nosotros vamos a hacerle solamente radiografía, hemograma, coagulograma, tipificación. ¿Está bien? Y solamente control de signos vitales y control de saturación. Solamente eso, no es necesario hacerle gasometría a ese paciente. A un grado 2, 3, ahí cambia la historia, ¿sí? Ahí sí, vamos a hacer un control más profundo. Definición. Neumotórax dijimos que era presencia de aire en la cavidad pleural. Perfecto. ¿Entre qué pleura dijimos? Pleura parietal y pleura visceral.
El aire puede entrar en la cavidad pleural proveniente de ¿qué? ¿Por qué puede entrar aire? Traumatismo, bullas, lesiones del árbol biliar, árbol bronquial. Eso hace que comprime la vía respiratoria y el paciente después tenga mucha dificultad para respirar. Vamos a ir viendo un poco aquí. Miren el mecanismo. El aire comprime entonces dentro de la cavidad torácica, comprime entonces los pulmones, ¿sí? Evitando entonces la buena expansión pulmonar. ¿Y qué pasa también? Hay un desplazamiento de todo el mediastino hacia el lado opuesto. Si lado derecho hay el neumotórax de un buen grado 2, grado 3, puede haber un desplazamiento de todos los órganos al lado opuesto. Y viceversa, si es del lado izquierdo, el corazón va a mover del otro lado. Imagínense, nosotros podemos tener, de acuerdo a la magnitud del neumotórax, un desplazamiento de la caja torácica. Acá en la imagen podemos observar, miren, otras causas puede ser, ven, aquí se llama bullas. ¿Saben lo que es bullas? Bollas, en portugués sería bollas. Bullas o bollas. Algunos le dicen blisters. Blears, varias cosas ahí. Estas bullas que están aquí son como si fuera algo hereditario, o tal vez podría ser por enfisema pulmonar, por un tabaquista crónico. Y estas bullas, estas enfisemas se pueden romper y hacer lo que se llama neumotórax espontáneo. Se rompió solo, no hay ninguna estima de trauma, pero el paciente viene con mucha dificultad respiratoria. Dijimos sonoridad. Está abolido el hemitórax de ese lado. Clínicamente es un neumotórax. Le hacemos una placa y vemos, hay que drenar eso. ¿Entienden? Hay que drenar. Acá ya es un neumotórax bastante grande. La otra imagen aquí muestra una lesión en la caja torácica. De otra cosa. Traumatismo directo de caja torácica, bullas que son lo que se rompe el enfisema dentro de aquí, lesiones de árbol bronquiales, tumores, todo eso puede llegar a causar un neumotórax. Los neumotórax no son... ¿Cómo? Tuberculose también. La tuberculosis, patología asociada, sí, exactamente. Todo eso te puede causar. Y a partir de ahí nosotros tenemos que saber qué hacer. Y usamos la misma clasificación. 1, 2, 3... tubo de drenaje pleural, todo eso tenemos que observar. Pero el paciente que tiene bulla, así en la imagen que le mostré, solamente colocando el tubo de drenaje pleural no va a curar. ¿Sí o no? No va a curar con eso. ¿Por qué no va a curar un paciente con una bulla? ¿Por qué no cura? ¿Qué problema hay ahí? Ven un poco aquí. Tiene una comunicación la bulla con un bronquio. Entonces no va a cerrar nunca eso. Entonces, paciente que no mejora entre 72 horas o 5 días más o menos, el paciente no mejora, sigue saliendo aire, no mejora clínicamente, no mejora por imágenes. Paciente hay que entrar a operar, hay que darle puntos, o sea, hace una lobectomía parcial o total, dependiendo mucho de la situación. ¿Se comprendió? Que esto sería así, las bullas. ¿Está bien? Es diferente de los traumatismos que nosotros estuvimos estudiando. Puede ser neumotórax espontáneo, puede ser espontáneo primario que yo le mencioné, traumatismo, todo eso puede llegar a causar un neumotórax. Aquí, neumotórax secundario asociado a patología pulmonar, traumático, atención. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Nosotros vamos a ver lo siguiente. Acá podemos ver lo siguiente. Primeramente, ven el dedo índice donde está comprimiendo. Está comprimiendo el espacio entre la tráquea y el esternocleidomastoideo. Si colocamos los dos dedos ahí, uno de un lado y otro del otro lado, vamos a ver si la tráquea está desviada para un lado o está desviada para el otro o está bien centrado. ¿Entienden? Es una técnica solamente para ver si realmente está. Después podemos tener nosotros disnea, cianosis. Podemos tocar el tórax, puede tener crepitación porque hay una fractura, hay enfisema subcutáneo. Podemos encontrar paciente, puede estar taquipneico, puede estar taquicárdico.
hipotensión, todo eso te puede causar un neumotórax. ¿Entienden? Hay timpanismo, ausencia de los murmullos vesiculares, el paciente puede tener tos, dolor torácico, todo eso te puede causar. ¿Cómo se hace el diagnóstico del neumotórax? Nosotros dijimos que se hace una radiografía simple de tórax, paciente si se puede, ¿verdad? Paciente parado. Se observa la imagen separación del borde externo de la pleura visceral de la pleura parietal. Miren en esta imagen. No es tan nítida, pero ven las flechas, setiñas creo que dice, ¿verdad? Zetas. Están delimitando cómo ven el neumotórax. ¿Se puede ver o no? En la imagen. Sí, doctor. ¿Ven? Entonces sería pleura visceral y en la pared pleura parietal. Hay una separación en ambos. A esto nosotros hablamos de neumotórax, el aire que separa las dos pleuras. Existe lo que se llama neumotórax a tensión. Recuerdan que es grado 1, 2, 3. Hasta ahí nosotros conocemos. Pero a veces hay un desplazamiento ya del mediastino. El diafragma ya desciende. Hay una expansión de la parrilla costal. Está horizontalizada las costillas. Significa que estamos a un neumotórax a tensión. Pueden ver esta imagen. ¿Qué pueden observar en la imagen? ¿Qué observan? Vamos a mirar de afuera para adentro, ¿sí? De aquí comparando normal, acá se ve una imagen diferente de aquí. Probablemente hay un corte aquí o hay aire por aquí. Perfecto. Después, las costillas. Miren la costilla cómo se pone más horizontal. ¿Sí? Está más horizontal. Perfecto. Hay una separación intercostal. Y ven el aire aquí. ¿Ven cómo está aplanado el diafragma? Bien aplanado. ¿Y dónde está el corazón? ¿Dónde se fue tu corazón? Totalmente desviado hacia el lado izquierdo. Miren la vía respiratoria, miren la tráquea. Acá está la tráquea. ¿Está centrado o no está centrado nuestra tráquea en la imagen? No. Desviada, profe, sería para la derecha. Para la izquierda, para la izquierda. Está desviada totalmente para la izquierda de la imagen. Sería nuestra derecha, sí. Para la izquierda de la imagen. Entonces la tráquea viene y hace esto, mira. Y se abre aquí, se abre para allá. Y el mediastino, el corazón, todo se fue hacia el lado izquierdo. Miren, esto es un neumotórax a tensión. Esto es urgente. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué haremos? Llega esto en la urgencia. ¿Qué haremos? Dreno de tórax. O vas a hacer la lista del dreno, ¿sí? Nombre, número de cédula del paciente, vamos a hacer la lista. O a veces ya hay dentro de la urgencia el dreno, ¿verdad? Pero a veces no hay. Y cuando no hay, ¿qué haremos? Se va a comprar el paciente porque no hay en el hospital. Siempre trato de complicar un chiquitito, ¿sí? Una punción, doctor. É uma punção com gelco. Una punción para descomprimir hasta que tengamos los materiales para el tubo de drenaje pleural. Excelente. Eso es lo que necesitamos. Descomprimir hasta que venga el tubo de drenaje pleural. Muy bien. Entonces, en un neumotórax hipertensivo, yo le mencioné que vamos a tener que nosotros descomprimir. Entonces, miren un poco. Anatómicamente aquí ya no hay anatomía. Se fue todo al otro lado, línea media desplazada. Es un paciente muy grave. Entonces tenemos que descomprimir. Tratamiento. Extracción del aire de la cavidad pleural es para expandir el pulmón y unir las pleuras. Eso ya sabemos. Tenemos que colocar un tubo de drenaje. Yo le mencioné que el neumotórax grado 1 se queda entre 24 y 48 horas en observación. Ya hablamos de esto. El neumotórax, que es gigantesco, como le dijimos, vamos a tener que descomprimir. ¿Qué tipo de aguja utilizaríamos nosotros para descomprimir? ¿Qué tipo de trocar o qué tipo de punzocat también se lo conoce aquí, ¿verdad? Un 14. Un catéter número 14, 16. 16. Soy de buen tamaño. El tamaño del paciente, ¿no? Excelente. ¿Y ese catéter va punzado directamente o podemos colocar en una jeringa con agua para que burbujee y no entre adentro más aire?
¿Qué te parece? Diretamente. Podemos hacer directamente y podemos utilizar con una jeringa con burbujas. Las dos formas yo ya hice. Entonces, yo creo la mejor es colocar con agua, ¿sí? Una jeringa. Sacamos el émbolo, ¿sí? Colocamos el suero, punzamos. Entonces el aire no va a entrar dentro del tórax. El aire va a permitir burbujear, entonces va disparando, va saliendo. Entonces vos lo que haces es cuando llega el tubo de drenaje pleural, le colocas el tubo de drenaje pleural y luego retiras el catéter. Las dos maneras pueden ser sin problema, pero yo recomiendo utilizar mucho una jeringa con agua, con suero. ¿Sí? Pulsamos eso con un catéter de buen calibre, sacamos el émbolo, que es el émbolo de la jeringa, pulsamos y va burbujeando eso y va saliendo el aire, ¿verdad? No va a salir todo de una vez porque es pequeño el calibre, pero ya va a ir descomprimiendo y mejorando los signos y síntomas del paciente hasta colocar el tubo de drenaje pleural. La pregunta es, ¿dónde colocaríamos nosotros esa punción? ¿En el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular o en el cuarto espacio intercostal línea axilar media? ¿Cuál de los dos colocaríamos? Eu O colocaria dreno no segundo, mas esse do cateto eu acho que pode ser no quarto, doutor, estou na dúvida. Ou Ahora tem sí. que ser no segundo também? Muy bien, buenas eu preguntas. colocaria em quarto. Buenas preguntas, buenísimas observaciones. Los dos se pueden hacer, pero ¿qué se recomienda? Eso sería lo bueno. Se recomienda que el catéter, el trocar, antiguamente utilizamos el segundo espacio intercostal. Pero recuerden, en el mediastino superior hay los grandes vasos. La probabilidad de lesionar un vaso es gigantesco ahí. Entonces lo que se hace hoy en día ya no es más colocar en el segundo espacio, sino que vamos en la línea axilar, ¿sí? Media, y pulsamos en el cuarto. ¿Entienden? Y debajo de ese vamos a colocar nuestro DREM. ¿Se entendió? Aquí pulsamos en este espacio y en el espacio de abajo colocamos el DREM torácico. Entonces no hay probabilidad de lesionar, porque miren en esta imagen, ¿hay algún órgano aquí? Acá ya no hay más nada. Entonces colocamos ahí el DREM. Si yo pongo por aquí o pongo por aquí, pulsamos, la probabilidad de lesionar las venas, de lesionar la arteria, de causar algún sangrado, ¿entienden? De entorpecer la mala técnica no conviene tanto. Doutor, e também a possibilidade de acidente é bem menor de ser só sendo em ponto só, né? Sí, muy bien. Otra observación, en esta radiografía, ¿vieron el húmero del paciente? Mira, aquí y compara aquí. ¿Qué sucedió? Mira, el húmero. ¿Tiene fractura en los dos hombros o es un paciente joven? ¿Qué les parece? La cabeza del húmero aquí se ve como si fuera que está con una fractura. Y aquí también. ¿Qué indicaría eso? ¿Que es un paciente joven o es un politraumatizado? idoso. Pode ser idoso, profe? Un idoso Politraumatizado? podría ser un politraumatizado, pero lo que llama la atención aquí es que si los dos son bien simétricos, miren un poco, acá está parece fractura, ¿verdad? Pero en realidad es un paciente joven que tiene el cartílago de crecimiento aún. ¿Recuerdan? 17 años le dije, ¿verdad? Aproximadamente. En este caso, ¿verdad? Entre 15 y 17 años pues, se podría observar aún el cartílago de crecimiento. En realidad, teóricamente dice hasta los 21, 22, pero difícilmente ya encontramos así. Pero en este caso, coincide que la edad del paciente coincide con el cartílago de crecimiento. ¿Entienden? Entonces parece ser fractura, pero no lo es. Porque el paciente puede ser que esté movilizando y clínicamente tampoco parece. Entonces, para no confundir nada más, le digo, esto es cartílago de crecimiento que no se observa en la radiografía. Perfecto, perfecto. Yo creo que Para estamos... confirmar a idade, né, que o senhor falou. Claro, excelente. Doutor, e se eu paciente é obeso, para eu achar a costila? Ah, buenísima pregunta. Yo tuve un paciente obeso, pero de obeso estamos hablando, muy grande. Lo que nosotros solemos utilizar, ustedes conocen, bueno, en la axila nosotros vamos mucho por los espacios intercostales, pero anatómicamente tratamos de ser lo que es más cerca de la axila. La pregunta es, ¿cómo yo encuentro, me dijiste? Cerca de la axila.
No te vayas lejos de la axila. Aproximadamente 4 dedos de la axila se punza. ¿Entienden? Más o menos esa es la técnica. ¿Por qué le digo más o menos? Tu trocar no va a alcanzar la caja torácica. ¿Y qué trocar puedo utilizar si no me va a funcionar un trocar de 18 o de 16? ¿Qué trocar podría utilizar? ¿Qué trocar podría Agulha de anestesia. Es muy fina. Muy fina, no da tampoco. ¿Otro? ¿Qué otro podemos utilizar? Agulha 40 por 12. Una Podría sonda. ser. Podría ser. La sonda no va a ayudar. No. ¿Ustedes conocen el kit de vía venosa central? Sí. El kit de la vía venosa central lo que va a tener es un trocar bastante calibroso y bastante extenso, bastante largo, comprido, creo que dicen en portugués. Y adivinen, yo coloqué al paciente. Estaba demasiado difícil colocar el dren, descomprimir el tórax. ¿Entienden? A veces me tocó, inclusive con eso yo no podía llegar ahí. Imagínense. En la axila y entre la glándula mamar no daba para punzar. Y le tuve que punzar en la región posterior donde está la escápula. Bien atrás. Para drenar como una toracocentesis, le hice. Imagínense, entonces la compañía preguntó, imagínate un paciente obeso, cierto, en un paciente obeso complica más, todo siempre complica más. Entonces se coloca la mano, 5, 4 dedos aproximadamente, la axila, línea axilar, se punza. Si no se puede ahí, en la región posterior. ¿Está bien? Son otras técnicas que se podría implementar. Donde no podemos lesionar, ¿verdad? Alguna estructura. Perfecto, neumotorax de tensión, traumático. ¿Cuándo vos le operás al paciente? Indicaciones de cirugía. Fuga de aire mayor a 5 días. ¿Recuerdan las bullas que yo le mencioné? Imagínate, el paciente tiene una bulla y tiene tubo de drenaje hace 5 días y no mejora y burbujea. Es porque tenemos que operar ese paciente y suturar eso. No se reexpande nunca el pulmón, probablemente porque tenga una lesión pulmonar evidente. Hemoneumotorax importante, que vos le colocás y no mejora. O ¿cómo se dice? Traumatismo penetrante de abdomen por arma blanca, por ejemplo. O arma de fuego que no mejora. Un neumotórax bilateral espontáneo significa que son bullas. Son bullas. Si hubo una bulla del lado izquierdo y reventó al otro día al lado derecho, los dos es quirúrgico. ¿Entienden? Son cosas, pequeños detalles que vamos a ir afinando, ¿verdad? Neumotórax espontáneo contralateral del otro lado, neumotórax tensión. Esas son las bullas o las bullas que vamos a encontrar, las ampollas que vamos a encontrar en los pulmones que pueden romperse y perforar un neumotórax. Es importante identificar eso para poder realizarle el procedimiento. Son pacientes de difícil diagnosticar, ¿verdad? Pero clínicamente paciente fumador, EPOC, un estudio de imágenes que te ayuda a confirmar el tema de las bullas para poder después operar. Hay varios otros criterios más, ¿verdad? Pero creo que entiendan nomás que también a veces hay que entrar a operar a estos pacientes para solucionar este tema, ¿verdad? Bueno, ¿qué entendimos entonces del neumotórax? Aire fuera del pulmón, entre las pleuras pulmonares, se clasifican en 1, 2, 3, de acuerdo a la clavícula. Por fuera de la línea media grado 1, debajo de la línea media grado 2, por dentro grado 3. Cuando hay un desviamiento gigantesco, es un neumotórax a tensión. Hay que punzar cuarto espacio intercostal, línea axilar media. Yo le mencioné que es la mejor elección. No digo que esté mal utilizar el segundo espacio, pero yo le mencioné por qué no utilizamos más. Y colocar debajo de esa punción el tubo de drenaje pleural. El 80% de los traumas torácicos se curan con un tubo de drenaje pleural. Recuerden eso. El 80% de los traumas torácicos se curan con un tubo de drenaje pleural. Y los otros 20% son traumatismos de grandes vasos o cardíaco. Ya saben que es quirúrgico. ¿Entienden? Entonces un tubo de drenaje pleural ayuda bastante a estos pacientes. Perfecto. ¿Qué les pareció? Bastante interesante, ¿no? Muy buena y dinámica, doctor. Hoy. Espectacular, muy bien. Me gusta así.
Vamos a ir a tratar de siempre mirando. Yo siempre trato de demostrarle un poco de la otra cara, porque muy leído también no da, ¿verdad? Entonces vimos nosotros imágenes, un poco de historia clínica, un poco de fisiopatología, indicaciones, ¿sí? Vamos a ir de a poco entendiendo más de estas patologías que son muy frecuentes. Entonces nosotros la semana que viene ya comenzamos la presencial, ¿verdad? ¿Y las prácticas también? Sí, también. Ok, perfeito, chicos. Entonces, Eu creio, né? sí, Guardando os dias da prática, doutor. Da vai salir. y vamos a ver qué tal va todo. ¿Está bien? Vamos a organizarnos todos, no se preocupen. Nos vemos na semana que vem, então, doutor. Até lá. Graças Dale, dale. Chicos, chao, chao, dale. sempre. Aula Chao, sem chao. complicações. Que Gracias, suerte. profe. Dale pues, chao, chao. Graças. Gracias, doctor. Dale chicos, de nada, chao, chao. Ya le pasé a la delegada a las clases, no se preocupen. Sí, Ok. gracias. Ok, chao, chao.